El crimen de Mazarete, 1954. Mazarete, 1954. Un pequeño pueblo de Guadalajara, perdido entre pinares y montes, donde el viento siempre parecía llevar secretos. Apenas 100 vecinos vivían allí, dedicados a la agricultura, la madera y el silencio. En invierno, las chimeneas dibujaban columnas de humo sobre un cielo gris, y las calles empedradas quedaban desiertas antes del anochecer. Era un lugar donde todos se conocían y donde las noticias llegaban más despacio que el frío. En ese rincón olvidado de Castilla trabajaba Carmen Serrano, la maestra del pueblo. Tenía 26 años, el cabello oscuro recogido con sencillez, una voz suave y un carácter firme que se ganaba el respeto de los alumnos y de sus padres. Había llegado al pueblo hacía apenas un año, enviada por el Ministerio de Educación como maestra rural. Venía de Molina de Aragón y traía consigo poco más que una maleta, unos libros y una vocación que era casi una fe. Carmen vivía sola, en una pequeña casa cerca de la escuela, un edificio humilde de paredes encaladas y techo bajo. Enseñaba a una docena de niños de distintas edades que la adoraban. Les hablaba de historia, de geografía, de palabras que no sabían pronunciar y de lugares que nunca habían visto. A veces los hacía cantar antes de salir, y su voz sonaba por todo el valle como una promesa de esperanza en un tiempo gris. Pero no todos la miraban con admiración. En los pueblos pequeños, la bondad puede ser una rareza y la independencia una amenaza. Algunos hombres la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, otros con deseo. Entre ellos, Tomás Llorente, un jornalero del pueblo, de unos 30 años, solitario, fuerte, callado. Lo conocían por su carácter rudo y sus estallidos de ira. Había intentado acercarse a Carmen en más de una ocasión, pero ella siempre lo trató con cortesía distante. Ese rechazo, aunque leve, dejó en él una espina. Carmen no lo sabía, pero en los días previos a su muerte, Tomás había preguntado por ella más de una vez. Algunos vecinos lo vieron cerca de la escuela, apoyado contra una tapia, observando. Otros lo escucharon murmurar que la maestra iba de lista, que se creía mejor que los demás. En Mazarete los rumores se convertían en verdades antes de que amaneciera. El 17 de noviembre, un jueves, Carmen dio su última clase. Llovía débilmente y el viento arrastraba hojas secas por el patio. Los niños salieron corriendo en cuanto sonó la campana y ella se quedó sola, cerrando el cuaderno de asistencia. Se puso su abrigo de lana y emprendió el camino de regreso a casa, un sendero de tierra que cruzaba los pinares y bordeaba un pequeño arroyo. Era un recorrido de apenas 15 minutos, pero esa tarde no llegó nunca. La lluvia seguía cayendo despacio, dibujando hilos finos sobre el suelo terroso. Carmen caminaba con paso firme, sujetando su abrigo contra el pecho. Había dejado atrás las casas del pueblo y solo se escuchaban el murmullo del viento y el roce de sus zapatos sobre el barro. El sendero que conducía a su casa era estrecho y sinuoso, bordeado por pinos altos que parecían inclinarse sobre el camino como si quisieran observarla. En otros tiempos le había parecido un paisaje tranquilo, casi bello, pero aquel día la humedad y la soledad tenían algo inquietante. A mitad del trayecto se detuvo un momento para ajustar el pañuelo que le cubría el cabello. Fue entonces cuando oyó algo. Un crujido entre los árboles. No era el sonido del viento, era más seco, más preciso, como un pie hundiéndose en la tierra mojada. Carmen miró alrededor, sin ver a nadie. Dio un paso atrás, atenta. El silencio volvió a cubrirlo todo. Pensó que quizás sería algún animal. En aquella zona abundaban las cabras salvajes, incluso zorros que bajaban hasta el arroyo, pero el presentimiento permanecía, como una sombra que no se ve, pero se siente. Aceleró el paso.
No sabía que detrás de los pinos, a unos 20 metros, la observaba Tomás Llorente. Llevaba una chaqueta vieja y un gorro de lana. Había estado esperándola. Desde hacía semanas rondaba ese tramo del camino a la misma hora, buscando el momento. No había un plan claro, solo un impulso que lo quemaba por dentro. El deseo, la rabia, la frustración. Tomás la vio avanzar sola con el libro contra el pecho, y algo en él se quebró. Salió del bosque. Carmen giró de golpe al escuchar los pasos tras ella. «Tomás», dijo sorprendida, «¿qué haces aquí?» Él no respondió. Tenía la respiración agitada, los ojos fijos, las manos en los bolsillos. «Ya es tarde, deberías volver al pueblo». «Quería hablar contigo», respondió él con voz ronca. Carmen dio un paso atrás. Sabía por instinto que debía mantener la distancia. «No es momento, Tomás. Mañana, si quieres, hablamos en la plaza». «Siempre dices eso», replicó él acercándose. «Siempre me miras como si no valiera nada». Ella negó con calma, intentando que su voz no temblara. «No te miro así, pero debes entender que no puedo...» No terminó la frase. Tomás avanzó otro paso. El gesto de su rostro había cambiado. Ya no había ruego, sino furia contenida. «¿Te crees mejor que yo?», gritó. «Tomás, por favor». Intentó apartarse, pero él la sujetó del brazo. Carmen forcejeó, intentando soltarse. Logró arañarle la mejilla y dio un paso atrás, corriendo por el sendero. Pero el barro la hizo resbalar. Cayó. Tomás la alcanzó. La sujetó por los hombros y la empujó contra el suelo. Ella gritó, pero el sonido se perdió entre los árboles y el viento. Intentó defenderse, pero él la golpeó 2 veces, 3. Luego, en medio de esa mezcla de violencia y confusión, la atacó con una brutalidad ciega. La escena fue corta, desesperada, silenciosa. Cuando todo terminó, Carmen no se movía. Tomás se levantó, respirando con dificultad. Su camisa estaba manchada, sus manos temblaban. La miró durante un largo momento, sin entender del todo lo que había hecho. Entonces arrastró el cuerpo unos metros y lo ocultó entre los arbustos, cerca de un barranco donde el agua formaba un pequeño arroyo. La cubrió con ramas y hojas. Luego, sin mirar atrás, huyó hacia el pueblo. Esa noche, el viento cambió de dirección, y con él, la vida de Mazarete. La noche cayó temprano sobre Mazarete. El viento arreciaba, golpeando las contraventanas y apagando las lámparas de aceite que colgaban frente a las puertas. Esa noche, nadie vio la figura de Carmen cruzar la plaza ni encender la luz de su pequeña casa. Pero al principio, nadie lo notó. En los pueblos el tiempo tiene otro ritmo y las ausencias se confunden con el silencio. A la mañana siguiente, doña Teresa, una vecina que solía llevarle leche fresca cada viernes, llamó a su puerta. Golpeó 3 veces. Nada. Miró por la ventana, la cama sin deshacer, los libros apilados, la ropa doblada en la silla. Todo en orden, demasiado en orden. Doña Teresa frunció el ceño y fue a buscar a don Emilio, el alcalde. En menos de 1 hora, el rumor se había extendido por el pueblo. La maestra no apareció. Dicen que no llegó a casa anoche. ¿Y si le pasó algo en el camino? El guardia civil, un hombre alto y serio llamado Sargento Ledesma, se presentó en la escuela. Sobre el pupitre encontró el cuaderno de asistencia abierto en la fecha del jueves 17 de noviembre. La última línea escrita por Carmen decía: «Ha comenzado el frío. Los niños escriben más lento, pero aprenden a no rendirse». Ledesma la leyó en silencio y luego observó la habitación. No había señales de lucha ni desorden. Solo un abrigo faltaba, el mismo que Carmen llevaba puesto cuando la vieron por última vez. El sargento organizó una batida.
10 hombres del pueblo salieron al amanecer siguiendo el camino que llevaba a la casa de Carmen. Era un sendero húmedo, con barro fresco y huellas que el viento había comenzado a borrar. Durante horas caminaron en silencio, apartando ramas, buscando cualquier rastro. Al caer la tarde, uno de los vecinos, Pedro el Carbonero, encontró algo. Un pañuelo blanco manchado de barro y roto en una esquina. Lo reconocieron de inmediato. Carmen lo llevaba siempre al cuello. El corazón del pueblo se detuvo. El sargento ordenó continuar la búsqueda hasta la noche. Los hombres llevaban faroles que iluminaban el bosque con destellos intermitentes. El aire olía a tierra mojada y miedo. Nadie hablaba. A las 9, cuando la lluvia volvió a caer, decidieron suspender la búsqueda. Regresarían al amanecer. Aquella noche, nadie durmió. Las mujeres rezaban con los rosarios en las manos. Los hombres fumaban en silencio frente a las chimeneas. El nombre de Carmen llenaba el aire como un lamento. Algunos recordaban su sonrisa, otros su voz, pero todos sentían lo mismo: el peso de una ausencia demasiado grande para un pueblo tan pequeño. En la taberna, entre murmullos, alguien dijo: «La última vez que la vi fue ayer, por el camino de los pinos». ¿Iba sola? Sí, aunque juraría que detrás había un hombre. No lo reconocí bien. ¿Un hombre? ¿Quién? No sé. Era alto, llevaba gorro. Las miradas se cruzaron. Solo un nombre se repitió, casi en susurros: Tomás Llorente. El sargento Ledesma lo mandó llamar esa misma noche. Tomás se presentó con la ropa húmeda y la mirada baja. Dijo que no sabía nada, que no había visto a Carmen desde hacía días. Sus manos temblaban, pero su voz sonaba firme. Aún así, el sargento tomó nota mental de algo, una fina herida en la mejilla izquierda, como un arañazo. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó Ledesma. «En casa, solo». «¿Alguien puede confirmarlo?». Tomás levantó la vista, y por un segundo el silencio lo delató. «No», dijo al fin. El sargento no insistió, pero en su mirada ya había una sospecha. Le pidió que no saliera del pueblo. Al amanecer la búsqueda se reanudó, esta vez con perros. Las huellas, la lluvia, las ramas, todo parecía conspirar para borrar el rastro, pero la montaña guarda secretos solo hasta que el sol los alcanza. El amanecer del sábado trajo una luz gris, fría, que parecía filtrarse con dificultad entre los pinos. El aire era tan húmedo que los faroles de aceite se apagaban cada pocos metros. Los hombres del pueblo habían vuelto al camino, acompañados de 2 perros rastreadores, traídos desde Molina de Aragón. El sargento Ledesma caminaba delante con el rostro tenso, el abrigo empapado y una convicción muda. Aquel sendero escondía la verdad. El suelo, removido y blando, conservaba aún algunas huellas. No eran claras, pero mostraban confusión, pasos en distintas direcciones, zonas donde la tierra había sido arrastrada. Uno de los perros olfateó el aire, gruñó y comenzó a tirar de la correa. Se internó entre los arbustos del barranco, ladrando con insistencia. El sargento y los vecinos se abrieron paso entre las ramas, apartando las hojas húmedas. El olor los golpeó primero. Después, la visión. Entre el barro y la maleza, semioculto bajo un manto de ramas y hojas, estaba el cuerpo de Carmen Serrano. Su abrigo de lana seguía puesto, cubierto de barro y sangre seca. Uno de sus zapatos había desaparecido. El rostro estaba parcialmente cubierto por el pañuelo rasgado, aquel mismo que Pedro el Carbonero había encontrado el día anterior. El silencio cayó sobre todos. Nadie se movió durante varios segundos. Solo se escuchaba el crujido de las ramas bajo las botas y el goteo lento del agua desde las hojas. Doña Teresa, que había insistido en acompañar la búsqueda, se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas. «Ay, Dios mío, nuestra maestra». El sargento Ledesma se inclinó despacio. Examinó la escena con respeto y método. No era un accidente.
Había señales claras de agresión, de lucha, de furia. El cuello mostraba marcas de presión. La tierra alrededor revelaba pisadas y arrastres. La violencia del acto hablaba por sí sola. Aquello no había sido un robo. Carmen aún tenía en la mano derecha un trozo de tela gris, rasgado de una prenda ajena. El sargento lo guardó en una bolsa de lino. Sabía, con un peso seco en el estómago, a quién pertenecía. El cuerpo fue trasladado al pueblo en una camilla improvisada. El aire estaba helado, pero nadie tiritaba. Los hombres caminaban despacio, con la cabeza gacha. Las mujeres, al ver la procesión, comenzaron a llorar sin contención. Las campanas de la iglesia repicaron 3 veces, lentas, graves. El sonido se extendió por todo el valle, como un lamento. El médico de Mazarete certificó la muerte. El informe fue breve y contundente. Muerte violenta, estrangulamiento y lesiones múltiples. Posibles signos de agresión sexual. El documento, guardado bajo llave, sería el inicio del expediente judicial más doloroso que aquel pueblo recordaría jamás. Esa misma tarde, el sargento Ledesma regresó a la casa de Tomás Llorente. Él estaba sentado frente al fuego, con la mirada fija en las llamas. No se sorprendió al verlo entrar. No preguntó por qué. Solo bajó la vista y dijo, con una voz extrañamente tranquila: «Ya la han encontrado, ¿verdad?». El sargento lo observó durante un largo momento antes de responder. «Sí, Tomás, ¿y tú sabes dónde?». Tomás cerró los ojos, respiró hondo. El silencio volvió a llenar la habitación. En ese silencio, el sargento entendió que no harían falta más palabras. La confesión no tardaría. La mañana siguiente amaneció despejada. El aire olía a madera quemada y a tristeza. El cuerpo de Carmen Serrano descansaba en la pequeña capilla del pueblo, cubierta por un paño blanco y rodeada de flores silvestres. Las mujeres rezaban en silencio. Los hombres entraban y salían sin decir palabra. La maestra, la que había enseñado a leer a los hijos de todos, yacía ahora inmóvil, y el pueblo entero parecía haber envejecido de golpe. Mientras tanto, en el cuartelillo de Mazarete, el sargento Ledesma esperaba. Tomás Llorente estaba sentado frente a él, esposado, con la mirada hundida y las manos entrelazadas. Llevaba la misma ropa del día anterior, el arañazo en la mejilla, la mancha en la manga, el trozo de tela hallado en la mano de Carmen. Todo apuntaba hacia él. Durante horas, Tomás guardó silencio. Solo respiraba, lento, como si cada palabra le pesara demasiado. El sargento no lo presionó. Sabía que en esos pueblos la vergüenza era más fuerte que la culpa y el silencio una forma de resistencia. Pero también sabía que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Al caer la tarde, Tomás levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, vacíos. «No quería matarla», dijo. Ledesma no respondió. Dejó que hablara. Tomás respiró hondo. Su voz temblaba, pero no era de miedo, era de cansancio. «La esperé en el camino. Quería hablar con ella, nada más. Le dije que me escuchara, que no podía seguir ignorándome. Ella se apartó, me miró con desprecio». «¿Y qué hiciste entonces?», preguntó el sargento con calma. «Perdí la cabeza, le grité, intentó irse, la agarré», hizo una pausa larga. «Me arañó, me pegó con un libro». «¿Y entonces?». Tomás cerró los ojos. «No lo sé. Fue un segundo. Sentí que todo se nublaba. La empujé, cayó. Quise que se callara. Y la apreté. La apreté demasiado». El silencio que siguió fue insoportable. El sargento anotó cada palabra. Tomás continuó, en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Cuando me di cuenta de lo que había hecho, ya no respiraba. La tapé con ramas, quise volver a enterrarla, pero no pude. No dormí en toda la noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no pidió perdón, quizá porque sabía que ya era tarde para eso.
El sargento se levantó despacio, lo miró con una mezcla de decepción y compasión contenida. Carmen te trató con respeto, Tomás, siempre habló bien de ti. Él bajó la cabeza. Por eso no me lo perdonaré nunca. La confesión quedó registrada, firmada por el propio Tomás. Esa noche fue trasladado a la cárcel de Molina de Aragón. El pueblo lo vio pasar en silencio, escoltado por 2 guardias. Nadie gritó, nadie insultó. Solo el crujir del carro y el trote de los caballos acompañaron su marcha. El juicio se celebró meses después, en Guadalajara. Fue breve. El tribunal escuchó la confesión, el testimonio del sargento, los informes del forense y las cartas de los vecinos que describían a Carmen como una mujer buena, decente y sin enemigos. Tomás Llorente fue condenado a pena de muerte por garrote vil, la sentencia más dura de la época. Cuando se lo comunicaron, no protestó. Dijo solo: «Lo merezco, pero díganle a su familia que recé por ella cada noche». El perdón no llegó. En Mazarete la noticia se recibió con una mezcla de alivio y pena. Nadie celebró la condena. Era un castigo justo, sí, pero también un recordatorio de que el mal no siempre viene de lejos. A veces nace dentro del propio pueblo, entre la misma gente que te saluda cada mañana. El invierno de 1955 llegó con una nevada temprana. Mazarete, envuelto en un silencio de piedra, parecía un pueblo detenido en el tiempo. La casa de la maestra seguía vacía. La escuela, cerrada desde su muerte, esperaba a una sustituta que nunca llegó. Durante meses, los niños del pueblo estudiaron en casa con cuadernos viejos y libros prestados. En el aula aún colgaban las láminas que Carmen había dibujado. Un mapa de España, las vocales escritas con tiza azul, una frase en la pizarra que nadie se atrevió a borrar. La luz es para quien aprende a mirar. Tomás Llorente aguardaba su destino en la cárcel de Guadalajara. Pasaba los días en silencio, rezando o mirando por la ventana. A veces hablaba con el capellán, que lo visitaba cada semana. Nunca pidió clemencia. Solo pidió que el cuerpo de Carmen fuera trasladado al cementerio del pueblo, bajo el pino donde solía leer a sus alumnos. Dijo que así podría dormir tranquilo. La ejecución tuvo lugar el 3 de marzo de 1955. A las 7:30 de la mañana, en el patio de la prisión, se cumplió la sentencia. El garrote vil, instrumento de la justicia de aquellos años, cerró para siempre la historia de un hombre que no supo dominar su oscuridad. No hubo público, ni prensa, ni sacerdote presente más allá del capellán. El silencio de su muerte fue tan seco como la confesión que la precedió. En Mazarete, la noticia llegó 3 días después, en una carta oficial. El alcalde leyó el documento ante unos pocos vecinos en el ayuntamiento. Nadie habló. Solo una mujer, doña Teresa, se santiguó y murmuró: «Que Dios los perdone a los dos». Con el paso de los años, la memoria del crimen se fue desdibujando. Los mayores evitaban hablar de ello, los jóvenes lo escuchaban como una leyenda oscura. La escuela volvió a abrir con una nueva maestra, pero nunca tuvo el mismo brillo. La gente decía que, en los inviernos más fríos, cuando el viento silba entre los pinos, aún se escucha una voz suave recitando las vocales, como si Carmen siguiera enseñando desde algún lugar más allá del tiempo. El sendero donde ocurrió todo fue cubierto por la vegetación. El arroyo aún corre al fondo del barranco, murmurando como entonces. Pocos recuerdan exactamente dónde encontraron su cuerpo, pero todos saben que está ahí, en ese tramo donde el bosque se vuelve más denso y el aire inexplicablemente más frío. En el cementerio, su tumba sigue recibiendo flores. Cada 17 de noviembre, alguien, nadie sabe quién, deja un ramo de violetas frescas sobre la lápida. No hay nombre ni firma, solo las flores, siempre las mismas. Algunos dicen que son de la familia, otros creen que es de un viejo vecino que nunca olvidó.
Sea quien sea, cada año repite el gesto como un acto de contrición o de amor. El crimen de Mazarete nunca apareció en los grandes periódicos. Fue una tragedia rural, casi invisible, perdida entre otras noticias y otros tiempos. Pero para los que vivieron allí, marcó un antes y un después. Fue el recordatorio de que el mal puede tener rostro conocido, manos trabajadoras, voz de vecino. Carmen Serrano fue recordada por sus alumnos como una mujer buena, firme y valiente, por sus colegas como un ejemplo de entrega, por su pueblo como la maestra que trajo la luz y que la oscuridad apagó demasiado pronto. A veces, al caer la tarde, los más ancianos aún la nombran en voz baja, mirando hacia el camino de los pinos. Y en ese instante, el viento sopla entre las ramas, como si respondiera. Un eco, un susurro, un recuerdo, nada más. Y todo. A veces, los crímenes más terribles no son los que llenan los periódicos, sino los que se esconden en pueblos pequeños, donde el silencio pesa más que la verdad. El caso de Carmen Serrano, la maestra de Mazarete, no fue solo un crimen. Fue una herida abierta en el alma de un pueblo que jamás volvió a ser el mismo. Décadas después, su historia sigue viva, sus alumnos aún la recuerdan, y su nombre sigue resonando cada vez que alguien camina por aquel sendero. Si esta historia te ha estremecido tanto como a mí, te invito a quedarte en el canal. Aquí seguimos recordando esos casos olvidados, esas voces que el tiempo intentó borrar, pero no pudo. Suscríbete para no perderte el próximo relato, dale like si valoras que contemos estas historias con respeto, y activa la campanita para que la oscuridad nunca te sorprenda en silencio. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el pasado nunca se va del todo, solo espera ser contado otra vez.